Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este espacio. Para comenzar este espacio, esta conferencia, pero también queremos comenzar rápidamente para poder tener un espacio de intercambio sobre la temática que nos convoca, que son las complejidades del convivir, conversar, desear, pensar. Tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Denis Nazmanovich, profesora, investigadora y escritora, polinizadora. Ha transitado diversos territorios del saber, llevando nutrientes del pensar entre unos y otros. Sus aportes comprenden temáticas relacionadas con la complejidad, la subjetividad, la convivencialidad, la salud, la educación, la ética del cuidado y la ciudadanía. Máster en Metodología de la Investigación, doctora en la Universidad Pontificia Católica, con la dirección de Sueli Rornik. Ha sido profesora en la Universidad de Buenos Aires y otras universidades del país, de España, Costa Rica, Guatemala, Perú, Chile, Brasil, México, entre otras. Su actividad no se ha restringido al espacio académico, sino que ha recorrido muchos caminos, como la capacitación y asesoramiento en programas y proyectos sociales, en salud, trabajo social, educación, arte y arquitectura, entre otros. Les vamos a pedir, por favor, silencio, así puede comenzar esta conferencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Lo del silencio se los vamos a deber, hagamos lo que podamos. Se trata de convivir, ¿no? Y creo que ahora silencio como que no encontrás a la vuelta de la esquina casi en ningún lado. Y aunque no suene, estás todo el día recibiendo mensajitos, llamaditas, cositas, vibraciones, oleadas de vaya a saber qué. Hace poco di una conferencia en el Garrahan, un hospital nacional que quiero muchísimo, y les contaba, claro, como yo soy vieja, fui viviendo paso a paso cómo fue saturándose nuestra vida, ¿no? La convivencia hoy está más que saturada, sobresaturada, ¿no? Yo ese día hice la cuenta cuando estaba preparando aquella, pero había recibido 100 mails, 40 mensajes, había googleado no sé cuántas cosas, había hecho nada, hasta la comida. Esa es nuestra vida. Pero las instituciones fueron creadas en otro milenio, lo voy a decir así, ya no es en otro siglo, es en otro milenio. Es otra capa geológica, en mi caso, de mi propia vida. Y raramente han sabido qué hacer con los malestares que estamos teniendo. Han sabido qué hacer con las nuevas formas de vida que conviven de modos caóticos, porque prohibirlas es un tanto ridículo, ¿no? Gracias por los que me hacen onda acá. Se habla mucho de regular Internet. La mayoría de los países no tiene poder. La Argentina, desde luego, que no tiene poder. Hace unos años mi hija mayor es muy viajera y fue a China. China tiene poder, pero no tanto tampoco, porque le compré una cosa que se llama VPN y entonces, aunque estaba prohibido entrar en Facebook y Google y qué sé yo, conectándose a través de la VPN podía.
Entonces creo que una cosa interesante es decir, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros en vez de quedarnos a esperar que lluevan esas regulaciones que cuando llegan no nos gustan o no nos sirven o empeoran las cosas? Y entonces este pequeño espacio de este encuentro yo quiero dedicarlo a pensar, voy a hacer unas propuestas, voy a tratar de ser breve, porque mi propuesta fundamental tiene que ver con esto que yo llamo complejidad, convivir, pensar, desear. Complejidad es una palabra que se puso de moda, ponele hace 20 años. Yo cuando empecé todo el mundo me llamaba, a ver, ¿qué es esto que vos hablas de la complejidad? Porque la modernidad fue un sistema basado en hacernos creer que todo podía simplificarse, ¿no? Me dio ganas de contar un chiste, te vi ahí con el mate, no te pido porque ayer me sacaron una muela, no, eso nada, si no te pedía. Un chiste que me encanta, un periodista entrevista a Einstein, ¿no? Y le dice, maestro, bueno, todo el mundo lo admira, pero nadie entiende la relatividad. ¿Usted podría explicarnos la relatividad? Y entonces Einstein empieza y el periodista le dice, no entiendo. Einstein tenía muy buena onda. Intenta otra vez de otra manera. Y el periodista no entiende. Y así varias veces. La última vez, Einstein explica, el periodista le dice, ahora entendí. Y Einstein lo mira y le dice, ahora ya no es la relatividad. Entonces, yo no les voy a decir lo que es la complejidad ni la convivencia, lo saben. Pero como decía San Agustín, no lo saben para decirlo por ahí. Pero hay un aspecto que a mí me gusta mucho. Yo vengo trabajando en esto hace muchísimo tiempo y complejo viene de entramado. Eso es lo que quiere decir, todo lo que está entramado. Como casi siempre somos una mayoría abrumadora de mujeres, ¿no? La naturaleza está tejida, ¿no? Y los chinos, que lo dicen fácil y lindo, dicen, es un tejido sin tejedor. Nadie dirige esa creación continua que es la naturaleza, que somos nosotros mismos, nuestros lazos, nuestros vínculos. Pero esa simplicidad nos dio una postal y nos hizo creer que ese era el mundo. Y disciplinándonos suficientemente, nos lo creímos. Nos lo creímos porque, les cuento otro chiste. Hoy me inspiré con los chistes. Este es otro que me encanta. Hay un borracho que está buscando unas llaves, ¿no?, debajo de un farol. Y viene otro, yo lo conozco en cordobés, pero me sale mal. Ellos lo cuentan más lindo. Dice, che, negro, ¿qué está buscando ahí? Y le dice, las llaves. ¿Y qué pasa? Y no las encuentro. ¿Se te cayeron acá? No, le dice el borracho, pero acá hay luz, ¿no? Entonces nos enseñaron a mirar todos de la misma manera, las mismas cosas, con el mismo examen, en la misma narración, y claro, terminábamos viendo lo mismo, siendo expulsados, siendo patologizados, teniendo que callarnos si no quería que nos pasaran alguna de esas cosas, y así fuimos, pero nos va cada vez peor, porque el sistema sigue intentando esto, pero ya casi nada encaja con esa experiencia. Yo, para aprender a googlear, tuve la suerte de que mi hija menor un día me dijo, no se pregunta así, vos preguntale como a una amiga. Y empecé a preguntarle como le pregunto a mis amigas, y salían otras respuestas. Hoy tenemos además la desgracia de esto que se llama inteligencia artificial. Cuando pensamos la complejidad, la convivencia, nosotros tendemos a pensarlo solo como una cuestión entre humanos, como si no existieran mediaciones, porque eso que llamamos simplicidad lo que invisibilizó fue todas las mediaciones
que nos constituyen, que nos configuran, que organizan la experiencia. Y entonces, nuestra vida común está construida con todo tipo de dispositivos. Cuando yo muestro el celular, todo el mundo lo entiende. Pero si muestro la lapicera, hay algunos que se creen que no es una tecnología. La lapicera fue y es una tecnología. Y a pesar de que desde mi primer tesis la hice en computadora, cuando necesito pensar, tengo que hacerlo con lápiz y papel. Hay un autor divino, un arquitecto que se llama Palasmá, que tiene un libro que el título es La mano que piensa. Nosotros no pensamos con la cabeza. Eso es una locura, no solo moderna, sino occidental. Pensamos con todo el cuerpo, atravesados de dispositivos, en contextos complejos. Y lo que quiero es justamente restituirle a la vida esa complejidad que siempre tuvo y que va muy en contramano de los modelos pedagógicos que heredamos, donde lo que queremos llevarnos es un paquetito, un discurso fácilmente reproducible y donde en el camino de aprobar perdimos el aprender. Supongo ahora los varones también cocinan, no entremos en los estereotipos, saben cocinar. ¿Alguien sabe cómo hace las cosas que hacen más habitualmente? Unos fideos con tuco, ponele. Yo cada vez que paso una receta, una amiga que tiene un humor bastante especial me dice, no sabes hacer recetas, porque siempre le falta algo. Porque la mitad lo tenés en tu cuerpo vivo. Y si viene un chef maravilloso, una sobrina mía, que está muy de moda, por ejemplo, Mika Nachmanovich, y yo le quiero imitar con los papelitos, ella me da todos los papelitos porque soy la tía, pero no sale. Entonces, creo que es importante cuando pensamos la convivencia y la complejidad, tomar también que además de ser el entramado, y esto tardé como 15 años en encontrarlo en la bibliografía, complexus también quería decir abrazo. No es una trama fija, no es una trama rígida. La naturaleza, nosotros mismos estamos entramados y esa trama es afectiva. Entonces, otro de los problemitas que nosotros tenemos es que queremos solucionar los problemas convivenciales con teorías y con protocolos, ¿no? En educación no se hablaba tanto de protocolo hasta la pandemia que nos inundó. Y ya saben lo que pasó con los protocolos, no hace falta que yo se los venga a contar. Sobre todo cuando el protocolo se quiere aplicar, y fíjense qué palabra se usa, aplicar sobre sectores que, por ejemplo, no podían tener aislamiento en su casa porque no tenían casa. Entonces, hacer lugar a la complejidad para mí es una invitación para pensarnos en la vida, en la situación. Yo no puedo decirle a todo el mundo, ni siquiera a mí misma, qué tiene que hacer o cómo tiene que hacerlo o cuáles son los problemas que tiene que abordar. Pero sí puedo invitarlo a pensarlo en su espacio, con su gente, en la trama que está construyendo, teniendo en cuenta esos afectos que nos constituyen y organizan nuestra experiencia. Y hoy nuestra experiencia, como les decía, está saturada, ¿no? Vivimos en un mundo del contacto, pero no en un mundo del encuentro. Supongo que todos tuvieron alguna situación feíta por WhatsApp, ¿no? Alguna pelea inesperada, alguna interpretación que decís, ¿cómo no me di cuenta? Yo hace poco acabo de hacer un desastre de esos.
es que cada sistema de mediación permite ciertas formas convivenciales e impide otras. Fíjense, no sabía qué era lo que había atrás, porque yo no traje PowerPoint, ¿no? Es como ir a una fiesta sin regalito. Pero justamente una de las cosas que yo quiero que pensemos tiene que ver con lo que un autor llamó el efecto PowerPoint. Escribió un libro fantástico, lamentablemente no traducido, porque el PowerPoint es la expresión informática de un modelo de venta. No es un dispositivo para promover el pensamiento, no es un dispositivo para profundizar, no es un dispositivo para encontrar las conexiones entre las cosas. Te da una serie de preceptos para venderte, en este caso, generalmente, una idea. Y por lo general, además, de forma bastante fea. No es culpa del software. Yo a veces lo uso para pasar películas, pongo unas imágenes preciosas que me gustan, podés usarlo de 20 maneras. Pero el dispositivo PowerPoint es una forma de degradación del pensamiento que estamos viviendo, que está sumamente adaptada también a ciertos modelos de evaluación que se van a ir degradando junto con los modelos de exposición. Por eso creo que una de las cosas interesantes que nosotros podemos hacer es recuperar la conversación. ¿Qué quiero decir con conversación? Me lo traje anotado para no equivocarme. Si van al diccionario de la RAE, las definiciones que están en uso la conocen, lo hayan leído o no. Pero esta está en desuso y dice: vivir, habitar en compañía de otros, dicho de una o más personas, tratar, comunicar y tener amistad con otra u otras. Eso es conversar. ¿Ustedes creen que el PowerPoint nos puede ayudar a hacer algo de esto? No. Digo, con esto, insisto, no es que no lo voy a usar, pero lo tengo que reinventar si quiero incluirlo dentro de un espacio de conversación. Pero el privilegio está en la conversación. Porque en la conversación podemos pensar. La gente me dice, ¿qué tiene que ver conversar y pensar? Todo. Versar es el verbo más bonito que traemos desde el latín, es girar con. Bailar con el otro, encontrarse con el otro, generar vínculo, entenderlo. Y para entenderlo tengo que pensar, no tengo que ponerle una etiqueta que diga maestra de tal lugar. Fíjese un ejemplo. Si yo le pregunto a cualquiera, ¿se atreve alguno a jugar? Que se presente. ¿Qué dicen? Repiten un dispositivo, el nombre, el apellido, maestra de tal lugar, etc. Tengo una colega muy divertida, falleció hace poco en la pandemia, que empezaba su posgrado en la Facultad de Derecho, que son muy serios, y cuando se presentaba agregaba el signo del horóscopo. Yo soy de Leo. Todos los que se presentaban después de ella agregaban el signo del horóscopo. Conversar es desmarcarse de todos esos dispositivos que tenemos ya instalados. Es abrirse a un vínculo para renovarlo permanentemente. Por eso conversar viene junto con algo que yo tomé el término de un autor francés que es Christophe Dejours, pero le di un significado distinto, pero era tan bonito que me lo quedé igual, que es la escucha arriesgada. Otra de las cositas que circulan por internet, lo deben haber visto por lo menos muchos de ustedes, es
Estamos viviendo un tiempo en que escuchamos para contestar y no para comprender. Esta convivencialidad que promuevo tiene que ver justamente con pasar del contestar al comprender. Pero lo que media entre una cosa y otra es el escuchar. En todos los idiomas occidentales, cuando hablamos del lenguaje, hablamos de la lengua. No hace falta ser muy sutil para darse cuenta. Siempre nos referimos solo a la lengua, solo al hablar. Y la teoría de la comunicación inventó una genialidad que es el emisor, el receptor y el canal. Lo deben haber estudiado en algún lado. Todos separados y unidos por un sistema inerte. Bueno, la propuesta convivencial tiene que ver con comprendernos. Hay un pueblo en Chiapas, un pueblo originario que se llama los tojolabales, que no separan el hablar y el escuchar. Siempre están juntos. Y entienden el escuchar de esta manera arriesgada que yo les estoy comentando, que es escuchar para entender, no para contestar, no para repetir, que es, ¿no?, además en nuestro sistema educativo lo más común, sino para comprender, para arriesgarse a algo que no sabés de antemano y algo que se da en el encuentro vivo y afectivo con el otro, o la otra, o le otre. Voy a hacer. Entonces, de lo que se trata en esta propuesta de complejidad es recuperar la convivencialidad. Yo antes les decía que solo se puede pensar cuando conversamos. Puede ser con nosotros mismos, pueden ser con nuestros maestros escritos, puede ser con otras que estén. Pero siempre es ese encuentro de uno mismo que habilita una escucha nueva, que hace lugar para lo que no sabía. Eso es pensar, hacer lugar para lo que no sabía. Y creo que eso es lo más bonito que podemos hacer por nosotros y por nuestros alumnos, estemos donde estemos. Porque todos sabemos conversar, todos los seres vivos. De paso, les cuento que los tojolabales, y no son los únicos, conversan con los ríos, conversan con las piedras, conversan con el agua y el viento. Hay una conferencia TED que no es de las mejores sobre la inteligencia de las plantas, pero que dice algo que no dice ninguna de las demás. Dice, las plantas siempre nos hablaron. Vieron que, sobre todo las mujeres que somos un poco chiflis, les hablamos bastante a las plantas. Pero en Occidente no se nos ocurre que ellas nos hablan a nosotros. Las plantas hablan de muchas maneras, comunican. Por supuesto no hablan castellano, pero nos hablan igual que el viento. Y con esto quiero decirles que estamos en una cultura donde los teléfonos son inteligentes, pero todavía no aceptamos que nuestros perros, bueno, cada uno a su fifí de la casa es inteligentísimo, pero los perros como clase, la clase de biología y en los demás lugares, no. Bueno, los perros, los gatos, las plantas, los mosquitos, que son bastante más piola que nosotros, piensan también, aprenden. Vivir y aprender vienen siempre juntos. Vivir es adaptarse, pero no pasivamente, sino activamente a un mundo que está cambiando. Y en ese proceso de adaptación cambia el mundo y cambio yo. Y ese proceso de adaptación mutuo es justamente lo que llamamos aprendizaje. Por eso, para mí es fundamental volver a pensarnos
desde esta perspectiva de la complejidad. Que la característica tal vez más fácil de comentar en el corto tiempo que tengo es, y acá lo voy a decir en masculino a propósito, el hombre moderno se consideró separado de la naturaleza, independiente de ella y con el objetivo de dominarla. ¿Se acuerdan de la Ferecita domada de Shakespeare? Bueno, Shakespeare era contemporáneo de Newton. Algunos incluso se atreven a decir que Shakespeare y Bacon eran la misma persona. Tanto no creo, pero ese imaginario de la fierecilla domada tiene que ver con domar a la naturaleza, creyéndonos que estamos afuera y que estamos en contra, opuestos a ella. La mirada de la complejidad lo que nos vuelve es a unir, ¿no? A repatriarnos a donde siempre estuvimos, porque el otro es una imaginación siniestra. La última serie de Spielberg en Netflix es todo lo peor de lo peor, hecho de la mejor manera. También hoy los docentes tenemos que ver qué hacemos con todo esto que circula permanentemente. Es una versión de la evolución. Con solo pongan el tráiler, Vida, Spielberg, Netflix, se los va a dar. Y ya en el tráiler está todo. Los distintos imperios y la lucha por la conquista. Esa es la construcción patriarcal que heredamos de lo peor de las lecturas de Darwin, porque si bien Darwin algo dijo de esto, ni remotamente llega a los planteos neodarwinistas y a lo que la película de Spielberg comenta, ¿no? La vida siempre ha sido intercambio. Yo prefiero decir entrecambio. Cuando yo converso con otro, cambiamos los dos. Por eso nos da miedo la escucha arriesgada, porque pone en duda nuestra identidad, ¿no? Una vez, me acuerdo, ahora las estoy mirando, que esto veo que pega, me acuerdo, yo vengo de una familia judía, pero totalmente secular, no tuve educación religiosa y nunca me enganché mucho con el tema. Llego a dar clases a la universidad y me toca un alumno muy religioso, de escuela católica, con una formación así muy fuerte en la teología. Y yo les había dado un artículo precioso para mí, para leer, que se llama Planolandia. Tal vez muchos lo conocen, hay unos videitos divinos también en YouTube. Bueno, en Planolandia, básicamente lo que pasa es que en un mundo plano de repente se encuentran con alguien tridimensional y todo lo que percibe una persona tridimensional es distinto de lo que percibe y por lo tanto de lo que piensa, conoce, narra y hace una persona bidimensional. Entonces yo se los daba a los alumnos para mostrarle unos criterios de la relatividad de las categorías que usamos para conocer. Y este chico me da una interpretación teológica. Yo agarro el papel, en esa época todavía escribían a mano, hago el esfuerzo, pero algo en mí me permitió la escucha arriesgada. Es algo que hay que cultivar y no tenés garantías. A veces te sale y muchas veces te sale el mismo prejuicio de siempre. Ese día salió. Y dije, lo llamé y le dije, me parece interesantísimo, ¿me explicás? Y me explicó. Vuelvo a casa, googleo al señor Abbott, que es el que escribió, y efectivamente era un religioso muy interesado en la teología y había una cantidad de conexiones que yo no había visto ni hubiera podido ver jamás. Eso es conversar en la educación, ser capaces de aprender de nuestros alumnos y ser capaces de salir
del discurso que tenemos ya metido adentro y repetimos, porque también es una parte, es como una muerte subjetiva, ¿no? Cuando uno repite, pero la cultura en la que vivimos promueve eso. Y les decía antes, estamos en un momento en que el teléfono, ayer me llegó una de esas cadenas, ¿no? Está el tipo regando el pasto, tiene un teléfono inteligente, un auto inteligente, una casa inteligente y a él le ponen un cartelito, idiota. Me encantó, me encantó. Yo no estoy en contra de las tecnologías, sería como estar en contra de los martillos, en contra del caminar, en contra del respirar. Respirar es una tecnología. Pero me preocupa cuando los modelos mecanicistas en su versión algorítmica nos capturan. Le pregunto a la inteligencia artificial. Yo cuando estoy aburrida y quiero pelear con alguien para no joder a mis amigos, agarro al ChatGPT y le pregunto. Y le digo, estoy trabajando sobre emociones. Decime los principales autores cómo definen emoción. Todos varones. Y le digo, ¿no hay ninguna mujer que haya trabajado sobre esto? Y me dice, sí, disculpa. He olvidado y me todas del norte global. Digo, no hay ningún latinoamericano, asiático, africano. Me larga y además me doy cuenta que a esos yo no los conocía ninguno. A las mujeres sí, latinoamericanas también, pero africanos, asiáticos, no tenía ni idea. Pero eso lo hago yo. ¿Cómo se usa eso en la cultura general? Te da las definiciones, las entregás, se terminó, porque en general además no les importa. Para que algo importe, tenés que entrar en la conversación, porque si no, no importa. Por eso también conversar no es el mero hablar, es encontrarse en un encuentro de transformación mutua y los afectos son centrales en esta práctica. Yo iba a poner el reloj y por supuesto me olvidé. ¿Estamos? Entonces, una de las cosas que a mí más me importan es que nos demos cuenta que para habitar la vida de una forma convivencial, en vez de habitarla de un modo instrumental, que es lo que el sistema promueve, tenemos que nosotros estar presentes allí. No puede haber una reforma educativa, no puede haber un programa, no puede haber un plan. Tenemos que conectar con nuestro propio deseo de aprender y con nuestro deseo de hacerlos con otros. Y ahí es que podemos abrir estas oportunidades para pensar y para tener más intimidad con la vida que intimidad con los aparatos, que es lo que nos están vendiendo. Bueno, yo termino aquí. Sí. Pedí especialmente que, como hablo del conversar, tuviéramos un espacio para conversar. Yo tengo acá un micrófono que puede ir andando, así que el que quiere me pide para que se pueda escuchar. Vamos a seguir conversando, pero con ustedes. A ver si alguno tiene una duda, pregunta, me dice y va el micrófono. Nada para conversar, del convivir, del desear, del pensar. Pero ahora hay que hablar, mira que te hago hablar. Y muy bien. Bueno, para mí es un placer escucharte, estoy acá atenta. Cuando yo te sigo en las redes, conozco del trabajo que haces, esto que hablas del conversar y lo arriesgado, pensaba, yo lo siento que es como cuando, mientras hablo con vos, estoy pensando. Yo lo siento con mi psicóloga, que es un espacio de escucha. Digo,
y que lo estoy pagando, ¿no? Claramente. Entonces digo, bueno, voy a aprovechar este espacio. Y que ella está totalmente disponible y afectada para la escucha, porque trabaja de eso, ¿no? Pero ahí es donde se da, es muy difícil. Es muy difícil generar conversaciones en esto de, mientras te escucho, pienso lo que vos decís, entonces yo puedo cambiar lo que estaba pensando o agrego. Y parece como muy simple, pero claramente es muy complejo. Es esto del prejuicio que vas a decirle al otro y el otro te va a decir, sí, sí, claro, claro, pero se va con su idea, pegó el portazo y sigue cuando, ay, esta me lo dice, qué sé yo. Bueno, a mí me pasa eso, que cada vez es menos probable poder tener conversaciones donde inviten al tiempo, porque también implica un tiempo la conversación, una disponibilidad, la escucha es una atención disponible hacia el otro. Bueno, nada, eso. Sí, es otra forma de respirar, es otra forma de estar juntos. Y es algo que hacemos, pero es cierto, coincido con vos, cada vez hacemos menos porque esto que yo llamo nuestra cultura, estamos viviendo en un tiempo que se habla de la economía de la atención. La atención se volvió el recurso más escaso y el negocio más rentable. Pero la mercadería sos vos. Cuando te dan Google y Facebook y TikTok, todo gratis, ¿quién es la mercadería? Vos. Cuando yo hablaba de estar saturados, hablo de un estado, de una forma de ser. Yo hoy, por ejemplo, estaba muy contenta porque me vinieron a buscar en una muy cómoda el auto que trajeron, muy amoroso el chofer. Charlamos un rato, pero claro, yo había comido, me vino la modorra, día de solcito, me dormí. Y después llegué acá y digo, qué bien que llegué. Con qué buena onda que estoy. Porque si no, si yo sigo preparando y sigo leyendo los mensajes, ¿no sienten ustedes que están agitados todo el día y agitados de nada? Una de las ventajas de ir a terapia, yo creo que mucha gente podría ir aunque sea a dormir, algo. Ese momento es que es mucho más creativo el momento de dormir que toda esa adrenalina. Hay, de hecho, en la investigación sobre redes, bueno, se los cuento, porque como además muchos no se atrevieron y tu pregunta es buenísima, ¿saben cómo hace Facebook y TikTok y demás para que nos quedemos y miremos 14.000 videitos y veamos todas las cosas? Hizo una investigación en Princeton, sobre todo, no es la única, y utilizaron el mismo modelo que los casinos. El modelo del casino, cuando lo estudiaron los psicólogos, lo que encontró es que lo que hace a la gente, sobre todo en esas maquinitas que hay gente que va con pañales y se queda todo el día, ¿no? Están ahí, lo que los hace quedarse es la promesa de la recompensa, no la recompensa. Entonces los algoritmos de Facebook te dosifican los likes, de tal manera que vos estés allí todo el tiempo esperando los likes. Eso construye también un tipo de subjetividad que yo la llamo egosintónica, ¿no? Así como yo le puedo decir de todo, ChatGPT, y me va a decir, sí, comprendo, no lo encontré, pero ahora te voy a dar todo eso que antes no dije. Y siempre yo tengo razón, ¿no? Soy la clienta de ChatGPT, tengo razón, pero esto les pasa a los niños también, que se pasan el día esperando los likes, construyendo un lugar donde cualquier cosa que le decís que no es egosintónica genera un crack. Son niños muy raquíticos en su constitución subjetiva, ¿no? Hay un raquitismo espiritual que tiene que ver con la falta de conversación. La conversación es riesgosa porque te pueden decir algo que
no te copa. Pero eso mismo que no te gustó en un principio puede potenciarte profundamente en tu vivir. Entonces, ¿cómo aprendemos a recuperar la conversación? Es también tener otro trato con nuestros afectos. Lo que pasa es que los teléfonos inteligentes vienen ligados a otra tecnología mucho más siniestra todavía, porque el teléfono por lo menos puedo sacar fotos, llamar a mis amigos, guiarme en una ciudad desconocida, qué sé yo. Bueno, la otra tecnología es 1000 veces peor, que son los cursitos de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es básicamente un sistema de manipulación emocional para exigirte que exprese siempre solo aquellas emociones que son convenientes al sistema. Entonces, este déficit de atención, esta búsqueda permanente del halago, el like y demás, unido a una inteligencia emocional que te hace cada vez más incapaz de receptar cualquier cosa que no sea egosintónica, va destruyendo la conversación. Hay una autora que les quiero recomendar muchísimo, se llama Shirley Turkle. Trabaja mucho esto y para los que son docentes me parece fabuloso. Su libro se llama, en inglés es Reclaiming Conversation, en castellano le pusieron Volviendo a la conversación o algo por el estilo, pero se escribe Turkle, con KLE, Turkle. Si la googlean les va a salir como está en castellano. Y realmente, como es norteamericana, allá todo es más rápido y peor. Y uno puede ver cuál es el futuro que nos puede acechar, porque las corporaciones son norteamericanas en buena parte. ¿Qué futuro nos puede acechar? Porque los niños ya no se atreven a hablarse entre sí. Todo lo median, ¿no? Y vos vas a muchos lugares, ves una mesa con adolescentes o con chicos chiquitos, están todos y se mandan WhatsApp en el mismo lugar. Porque lo que te digo acá no lo puedo editar. No lo puedo editar. Entonces vamos perdiendo las habilidades conversacionales, vamos perdiendo, vos dijiste, el ritmo, que me encanta, y te agrego una de regalo, el silencio, ¿no? La importancia de estar en silencio y aburrirse. Yo en este momento estoy haciendo una pequeña dieta digital, lo que voy pudiendo, no saco el celular en el colectivo. Son unos 15 minutos de un viaje que hago casi todos los días, y me doy cuenta lo mucho que me relaja esos 15 minutos y las ideas que se me ocurren. Porque el pensamiento no es algo que vos dirigís, es algo que nace en el encuentro con la vida. Bueno, como pues siempre. Me genera una pregunta, Dale. pero allá. Dale. ¿Qué quería? Dale. Bueno, mi nombre es Analía, primero un placer escucharla. Tomo esto justo último, a pesar de tomando lo que dijo la compañera de usted, estos recreos que se toman en el colectivo del celular. Y yo creo que todo el tiempo estamos estudiando cómo administrar, tomarnos nuestro tiempo para poder conversar con todo lo que ingresa de las nuevas tecnologías. Los docentes lo hacemos a diario cuando tenemos que conversar con un compañero, con un alumno, decir, bueno, este momento me lo voy a tomar para conversar y poner la atención que tanto merece. Y muchas veces estamos buscando cómo administramos eso, en una cena en familia, en el trabajo, porque es constantemente. Entonces, buscar las conversaciones cada vez se nos hace más difíciles por todas estas cosas que ocurren alrededor. Está buenísimo escucharla y poder ver esto y también que nos podamos replantear cuántas veces tomamos esos recreos, porque la verdad que es necesario tener el celular porque llega información, porque preguntan, pero si yo atiendo eso no puedo conversar. Y eso también lo tenemos que tener presente todos, porque a veces se pierde en esta vorágine del día a día. Para el trabajo nuestro es fundamental. Pero bueno, quería agregar eso porque me pareció que esos recreos, muchos de nosotros los tomamos en vacaciones por ahí. Decimos, bueno, creo que ni saco fotos, dejo el celular, si estoy con mis hijos, mi familia, sé que lo importante está acá.
y disfrutar de eso, ¿no? Me parece que es lo más sano para poder volver un poco a las conversaciones y a los momentos que perdemos. Sí, desgraciadamente hubo un tiempo que muchos, hay una investigadora en educación norteamericana que a mí me gusta mucho, se llama Cathy Davidson, que hizo esfuerzos enormes para una buena incorporación de la tecnología, ¿no?, creativa, interesante dentro de los, sobre todo en los campus universitarios, porque ella trabaja más allí. Pero la verdad es que ahora ya es casi imposible, porque el nivel de adicción que tenemos está haciendo que en muchos lugares lo que se proponga es que no entre, ¿no? Lo que no quiere decir que no entre Internet, porque te dice, entonces, ¿cómo hacemos? No, podrías tener una computadora, buscamos todos, conversamos. No es tengo que tenerlo todo el tiempo. No sos el presidente de la nación, no recibís. Y la verdad es que la información que te llega, no me da el tiempo, pero el próximo libro es Complejidades del Sentido. Nosotros no recibimos información, recibimos señales. Información es lo que cada uno crea con lo que entiende. Si se van de acá y charlan entre ustedes, algo precioso que podrían hacer, y a vos que al principio te cuesta, pero decís, bueno, a mí me interesó esto, a mí lo otro, y de repente por ahí estuviste, una estuvo en Asia y la otra estuvo en la China, cosas que no tienen nada que ver, porque la información es lo que vos creás. Entonces yo no leo los diarios, no escucho radio, no veo tele desde hace 25 años. Cuando me interesa algo, investigo y en ese momento busco. Si no, lo que recibís es la agenda del medio que consumís. Eso es lo que recibís. No recibís información, recibís sus señales que llevan tu atención hacia donde ellos quieren. Entonces, además nuestros alumnos llegan, los chicos chiquitos llegan así al colegio, porque las madres, ¿no? Lo más dantesco que me pasó, voy a un desayuno en un bar muy lindo cerca de casa, una mamá con mellizos. Pone el celular así, ponele, y empieza a hablar con una amiga. Y habla con la amiga. Un rato los mellizos duermen, al rato uno se despierta, lo agarra como si fuera una bolsa de papas, lo pone en la teta, lo deja de vuelta. Estos mellizos tenían menos de un año. El año que viene van a estar con su celular, para que no jodan. Entonces, esos chicos les llegan a ustedes. ¿Cómo hacemos para, en un aula panóptica, con una maestra aburrida, en un tono monocorde, porque lo siento chicos, no se enseña... Nos sacaron, que era algo precioso, aprender a recitar. Cuando yo iba al colegio todavía se aprendía a recitar y podría decirle algunas de Becker o el Santos Vega de memoria, que todavía lo sé, pero aprender a recitar, aprendés también un tipo de conversación en un tono y un modo que invita al encuentro. No saben. Entonces los chicos, ni modo. Yo no puedo ver un video de más de 3 minutos que si no es copadísimo, se va. Entonces tenemos que reorganizar nuestras aulas para crear ese espacio del pensar, que es muy atractivo para los chicos. No es cierto que no es atractivo, solo que cada vez lo conocen menos. Y en ese sentido llegamos tarde, porque si en algún momento se hubiera podido usar antes de que estemos totalmente drogados con la dopamina digital, ahora tenemos que hacer un corte más radical para después ver de qué maneras podemos, cuándo y cómo reincorporarlas, porque tampoco las podemos sacar de nuestro mundo, porque son nuestro mundo. Bueno, con esto yo hoy me encantaría quedarme, pero tengo que volar a... Muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar en el
las complejidades del sentido. Muchas gracias. Bueno. Me olvidé de apagar el celular. Por acá es más fácil.